este contrato, Raúl, del que estoy hablando, es precisamente un contrato firmado entre el ministerio, dice, contrato para la instalación y operación de lotería, de bancas de lotería, entre el Ministerio de Hacienda y G-Star Service S.A. Entonces, vamos a ver con el experto en la materia de qué se trata esto y por qué hay un revuelo en el municipio de Bonao con el tema de las bancas de lotería. Adelante. Sí, fíjense bien, muchachos, y la población. Nosotros en el año 2010 pasamos de ser un estado legal a un estado constitucional, después que se aprobó la constitución de ese año, que ustedes saben que en esa constitución se creó, entre otros, el Tribunal Constitucional. Sí. Entonces, al nosotros pasar a un... ¿Y antes de esa constitución no éramos un estado constitucional? No, éramos legal. No, éramos un estado legal. Oye. Pero a partir del año 2010, que se crearon una serie de órganos supra, como es el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Sí. El Tribunal Superior Electoral también. Sí. Entonces, ¿qué significa pasar de un estado legal a un estado constitucional? Tal como lo establece el artículo 6 de nuestra Constitución, que la Constitución tiene supremacía. Lo decía antes también, pero en este caso ahora pasamos a tener un tribunal que controla todas las acciones de los ciudadanos y de las instituciones. Es decir, qué es lo que es legal, qué es lo que es ilegal. Y ese tribunal dice a través de algún juicio de alguna acción de amparo si usted procede algo o no procede. Entonces, en el caso específico de lo que nos ocupa, en este caso, de que se habla de que si es ilegal, de que si no es legal, luego de nosotros tener a mano las documentaciones, ¿verdad?, que tú nos has facilitado y hemos estudiado con la Constitución Dominicana, podemos establecer, hemos dicho que todo lo que establece la Constitución Dominicana debe estar por encima, ¿verdad, Kelvin?, de cualquier norma o ley, porque a partir de esa Constitución de 2010, Kelvin, nosotros pasamos también a tener un esquema normativo que se llama neoconstitucionalismo. Okay. ¿Y de qué trata el neoconstitucionalismo? Bueno, de que todo lo que es constitucional está por encima de la ley, por encima del reglamento, por encima de los decretos, por encima de la ordenanza. Entonces, ¿a qué usted va? ¿A dónde llegamos con ese tema? Entonces, ¿qué establece el artículo 50 de la Constitución? La libertad de empresa. ¿Y qué dice ese artículo? El Estado reconoce y garantiza la libre empresa. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Oye bien, sin más limitaciones, sin más limitaciones que la que prescriba en la Constitución y la que establezca las leyes. Entonces, cuando nosotros miramos el contrato, el cual tú presentabas ahorita, contrato para la instalación de operaciones de una lotería electrónica, del Ministerio de Hacienda y la empresa G-Star Service, pero además... O sea, lo primero es que de entrada, cualquier dominicano, según la Constitución, tiene derecho a dedicarse a la actividad económica que le dé su gana, siempre y cuando sea lícita. O sea, de entrada. Si yo decido ser banquero y yo tengo los recursos, y yo cumplo con la ley, yo cumplo con todo, a mí hay que dejarme ser banquero. Exactamente. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Si yo decido ser colmadero, la Constitución establece que el ciudadano Kelvin Aracena le dio su bendita gana de ser colmadero y puede ser colmadero. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Exactamente. Entonces, en virtud de este contrato que estamos presentando, por ejemplo, ya hay una licitud en virtud de lo que establece la Constitución, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos y que se nos presentan, por ejemplo, los pagos... Acérquese al micrófono para que la gente... Sí, cuando nosotros vamos y vemos los pagos a instituciones como Impuestos Internos, a la Tesorería de la Seguridad Social, al Ministerio de Trabajo, con las obligaciones frente a los trabajadores de esa empresa a nivel nacional, con los suplidores que tiene la empresa, con terceros, por ejemplo, con los que contratan
alquileres locales para operar las bancas. Y cuando vemos toda esa documentación, entonces no vemos, Kelvin, en función de lo que establece la Constitución y el bloque de constitucionalidad, cuando nosotros estamos regidos, no veo la ilegalidad. O sea, no frente a la Constitución, como yo te decía, que es la primera base de fuente de derecho en la República Dominicana, frente a la Constitución no veo que exista ilegalidad. Entonces, Blas, pero una preguntita ahí antes de que tú entres, Raúl. Blas, ese contrato que tú tienes en la mano ahí, firmado y pactado entre el Ministerio de Hacienda por la persona que tenía el derecho de rubricarlo en ese momento, que era el ministro Donald Guerrero, y Bancas La Primera, que se llama G-Star Service S.A. Ese contrato firmado, repito, por esas partes, incluyendo el Ministerio de Hacienda, o sea, le da el derecho a esa empresa de operar, como dice el contrato, bancas de lotería en Bonao y donde ellos puedan instalarse. Diste en la diana. Recuerda que en la Constitución anterior a 2010 nosotros teníamos derecho. Sí. Pero no tenía un carácter de fundamental como lo tiene a partir de la Constitución 2010. Es decir, nosotros tenemos una cosa que se llama derechos fundamentales. Okay. Y la libertad de empresa es un derecho fundamental. Ya eso es como el derecho fundamental de ser derecho dominicano, a la vida, de la educación, derecho a la vida, a la seguridad social, derecho a la salud, alimentación, derecho a la salud, todo. a la vivienda. Es decir, hay un bloque de derechos fundamentales que tiene el ciudadano, y en este caso, tanto el ciudadano, persona física, Kelvin, como persona moral, que en este caso sería una empresa. Y cumpliendo la empresa con lo que establece todo el Ministerio de Trabajo, los impuestos internos, el Ministerio de Hacienda. Entonces, la empresa, en este caso, en el caso que estamos hablando, no existe ilegalidad. Podemos hablar en cualquier tema, estamos dispuestos a discutir con cualquier abogado, con cualquier especialista, de cualquier otro tema sobre las bancas, pero en términos legales no hay ninguna ilegalidad Vamos a hacer una foto aquí a una parte del contrato para que la gente también pueda ser parte. Y dice, Raúl, lo voy a leer, mira, han convenido y pactado lo siguiente. Estamos hablando del ministerio, repito, el Ministerio contrato de Hacienda y de la empresa G-Star Service S.A., que es la empresa La Primera, Bancas La Primera. Artículo primero, objeto del contrato. El Ministerio de Hacienda otorga el derecho exclusivo a G-Star para diseñar e instalar, operar y administrar y mercadear una lotería electrónica en República Dominicana, a través de la cual podrá vender todos los productos de Lotería Nacional o cualquier otro juego, sorteo o producto a que fuere autorizada conforme el presente contrato. Artículo segundo, diversos juegos a implementar. G-Star se obliga a operar bajo la responsabilidad de una lotería electrónica privada consistente en un sistema que permite jugadas desde una terminal, un centro de cómputos vamos a seguir en la otra página. Mira, entre cómputos con combinaciones de 2 a 6 números o más números. Los juegos a realizar comprenderán los conocidos tradicionalmente como quiniela palé, tripleta, super palé, loto plus, bingo, pega 3, quino o cualquier otro juego o sorteo similar o asimilable a los señalados. Párrafo 1. Los días de celebración de juegos de sorteo serán lunes y jueves de cada semana del año, con excepción del juego de la quiniela que se efectuará. Bueno, ya esos son temas generales. Pero, señores, lo que yo estoy viendo aquí es que ese contrato entre esta empresa de Bancas La Primera y el Ministerio de Hacienda está claro. Está rubricado por la gente que tenía que aprobarlo en ese momento, que era el Ministerio de Hacienda, el ministro Donald Guerrero. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la ilegalidad que la Asociación de Bancas de Monseñor Noel alega
alega que con la que está operando Bancas La Primera. ¿Cuál es la ilegalidad? Y se la Vamos a explicarle al pueblo, para que el pueblo, Sí, para que usted le explique al pueblo a dónde está la ilegalidad sí, la que dicen ellos. Vamos a ver. Es al contrario. El mismo artículo de la libertad de empresa establece que el Estado es el responsable de no permitir monopolios. Y Así todos es. sabemos que, o sea, lo que hemos podido investigar, que somos de aquí de Bonao y sabemos, Sí, a qué intereses obedece así cada es. presión que se ejerce a través de los medios de comunicación, incluso a través de las redes sociales como nuevo instrumento ahora de mecanismo de presión. Entonces nosotros entendemos que no hay, a partir de la Constitución, y como yo le dije, nosotros pasamos a ser un Estado constitucional a partir de la Constitución 2010. Por lo tanto, lo que nosotros no debemos es a la Constitución, no es a ningún poder fáctico que pueda existir en un pueblo o en una ciudad o en el mismo país de República Dominicana. Por lo tanto, nosotros creemos que legalmente se puede operar cualquier negocio siempre y cuando exista, como existe este contrato de legalidad entre una institución como es el Ministerio de Hacienda. Entonces, la pregunta es, Raúl y al licenciado Blas Sandoval, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Si la primera tiene su contrato en Hacienda, rubricado y de manera legal, incluso registrado, veo que está registrado aquí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en registro civil, todo. Si paga sus impuestos, si cumple con su TCS, si también paga sus impuestos en los ayuntamientos por uso de suelo, ¿cuál es el problema con el tema de Bancas La Primera? Me parece... ¿A dónde es que está el tema de que la ilegalidad? ¿A dónde que está la ilegalidad? ¿No será eso, licenciado, un tema, como usted dice, de temas de monopolio empresarial, de intereses económicos y de no permitir la libre competencia en un municipio como el de Bonao, que lo que necesita es más empresas y más empleo? Un municipio como el de Bonao y la provincia de Monseñor Noel, señores, que luego del cierre de Falcondo quedó devastado, la gente no tiene dónde trabajar, porque lo de Falcondo ha provocado un efecto dominó. No solamente Falcondo, son muchísimas empresas que han quebrado, que también eran suplidores de Falcondo y eran contratistas de Falcondo. Entonces, un municipio como Bonao, que necesita empleo, que necesita empresas, viene una empresa a instalarse y hay otra aquí que no quiere que se instale, pero no es porque está ilegal, es por un tema de no permitir la libre competencia, porque le va a romper el monopolio. Porque esa empresa hace lo que le da su voluntad en esta provincia, precisamente por eso, porque no tenía competencia y al que le gusta jugar su número, tenía que jugarlo ahí. Pero si una banquera no se sentía bien con las condiciones laborales, que hay cientos de ellas que no se sienten bien, no se pueden ir para otro lado porque no hay más nadie. Ahora no. Ahora si aquí me pagan 3, allá me pagan 4, me voy para allá. Todo eso lo contemplan las leyes dominicanas. Todo eso es beneficio para el ciudadano. Y entonces la ley y el Estado debe garantizar eso. Y se ejerce mucha presión. Exacto. Entonces, aquí hay empresarios que todos conocemos, no tenemos que decir, pero todos conocemos, que ejercen a través de mecanismos de este tipo de publicidad, de periodismo, que no es el de ustedes, pero todos sabemos que aquí hay incluso periodistas dedicados a plantear a la población la supuesta ilegalidad. Pero yo le estoy hablando como especialista. Sí. O sea, estamos hablando con qué en la mano. Claro, con la Constitución. Con la Constitución. Y con el contrato. Exacto. Y estamos diciendo, cualquier ciudadano dominicano de Bonao puede ir a la Constitución, al artículo 50, y establecer qué establece. Ir al artículo 6 y establece qué establece la Constitución. Ir al artículo 69 y ver qué establece la Constitución del debido proceso administrativo. Es decir, que nosotros estamos hablando con un instrumento legal en un Estado constitucional. Nosotros no estamos inventando que esto, que aquello. Estamos hablando con la Constitución en la mano. Y por lo tanto, nosotros creemos que, Kelvin y Raúl, que más que un asunto
de posibilidad de ilegalidad, y eso es un poder fáctico que está haciendo presión para lo que dijimos ya, evitar la instalación de otra empresa, como tú dijiste. ¿Qué es lo que viene a traer? 140 y tanto de empleadas, madres de familia, y cumpliendo con el Ministerio de Trabajo, pagando impuestos. Entonces no veo la ilegalidad en ningún sitio. Está claro aquí que de lo que se trata en Bonao es de un tema de una lucha de intereses, aparentemente, y de que, para no personalizarlo, vamos a decir así, la Asociación de Bancas y algunos consorcios grandes aparentemente se ven amenazados con la instalación de otros consorcios de bancas nuevos que vienen a Bonao y comienzan a promover que son ilegales y comienzan a promover que hay que cerrarlos, pero es simplemente porque afecta los intereses de ellos. No es porque no han pagado los impuestos, no es porque no están habilitados desde Hacienda, no es porque no tienen su permiso, es porque afecta los intereses de ellos. Entonces, por eso quise traerlo, para que la gente se pueda orientar y que la gente sepa que lo que se ha hecho es prácticamente una persecución a una empresa que lo que quiere es operar de manera sana, con una competencia sana y generar empleos en la provincia. Mira, Kelvin y Raúl, hay una cosa que yo creo que tú la sabes, que se llama posverdad. Sí, claro. Y más en estos tiempos, sí, después de las redes. Sí, y en el tiempo de posverdad, sabemos que una mentira repetida a veces termina siendo en una población un poco diríamos que no está educada para absorber las cosas que sí son en realidad. Entonces, lo que te quiero decir... Ayer nos estaban dando un estudio en la iglesia y hablaron sobre eso de la posverdad, de una cosa repetida muchas veces, sale siendo una verdad arreglada. ¿Qué te quiero decir? Que yo conozco el sector. Por ejemplo, una de las partes, vamos a llamar, porque esto, una de las partes envuelta en la presión, vamos a decir, que se ejerce contra el Ministerio de Hacienda, una de esas partes, si nos ponemos a hacer, si nos ponemos a buscar, Kelvin, banca por banca, o sea, establecimiento por establecimiento, porque una cosa es una empresa de banca y otra cosa son los establecimientos de distribución, sí, de venta. Si nosotros nos ponemos a buscar, es posible que el consorcio o la empresa que ejerza presión mediática en este momento salga con más locales fuera de la legalidad, vamos a llamar, entre comillas, que otras empresas. Así mismo. Entonces, por eso nosotros decimos, porque sabemos además, y somos de aquí de Bonao y conocemos, que yo lo que pienso que ahí es un asunto de presión mediática y de eso mismo que estamos diciendo, de una estrategia de posverdad para que la población entienda que una cosa es sincera al final. Y entonces ahora, según la información que tengo, se sigue ejerciendo mucha presión desde aquí hacia el Ministerio de Hacienda y hacia la propia Fiscalía. Mucha presión. Todos los días metido en la Fiscalía ya, para que la fiscal haga algo. Y yo creo que la fiscal, que me dicen que es una muchacha buena, tiene que saber que en este pueblo y en este país todo el mundo tenemos derecho a vivir. Y siempre y cuando las cosas se hagan bien y se hagan respetando la ley. Entonces, según lo que usted ha planteado esta noche, que ha presentado ese contrato, que ha dicho que toda empresa tiene constitucionalmente derecho a operar siempre y cuando cumpla con la ley, yo veo que esto de lo que se trata es de una persecución a una empresa que lo que quiere es generar empleo y trabajar en este municipio de Bonao. ¿Qué se puede hacer ante esta situación y qué usted le recomienda a esa empresa y a la gente que trabaja en esa empresa que debe hacer para poder frenar esta persecución que aparentemente viene del poder político? Porque hay que decirlo, aparentemente viene del poder político, de gente que está ligado al poder y que parece que entiende que Bonao es de ellos y que nadie más puede hacer lo que ellos hagan.
Gracias a Dios que no tienen una emisora, una plataforma digital, porque me mandaran a cerrar a mí también. Ay, santísimo. Digo yo, qué sé yo. ¿Qué hacer ante esta situación? Mire, usted ha mencionado al Ministerio Público de Monseñor Noel, que me consta que es bastante seria la magistrada. Sí. Y que conoce de derecho sobre todo, porque sé que hizo una maestría y sé que es muy estudiosa. Pero aparte de eso, sé que es una persona muy decente y muy seria. Yo pienso que ella sabe de derecho, que lo primero es saber manejar la Constitución, porque nadie está, como Raúl le decía, por encima de la Constitución. No. Todos los entes públicos, lo dice la misma Constitución, todas sus actuaciones deben estar a la merced de esta Constitución. Por lo tanto, tanto el del Ministerio de Hacienda, acuérdate también que hay una continuidad de Estado. Es decir, no importa que el ministro tal, en el periodo tal... No importa que haya sido en el 2018, lo rubricó el Ministerio de Hacienda. No importa. Ya esta empresa está robustecida con un derecho fundamental, el artículo 50. Por lo tanto, yo pienso que esa campaña que existe pronto se va a caer, porque no hay posibilidad constitucional para sostenerla. Y además, como te decía, ya hay más de 140, 150 empleadas, que es ya un factor social que impacta en la población, y que de ahí surgen empleos indirectos. Totalmente. Es decir, que pienso que no hay posibilidades mínimas de, a través de los medios de comunicación, poder crear lo que se ha venido creando, porque este es un pueblo sabio y la gente tiene acceso a los medios a través del teléfono. Así es. Vamos a hacer un programa solamente para eso. Mire, hay que tener mucho cuidado, porque en el derecho penal hay una cosa que se llama flagrancia. Pues yo trabajé mucho tiempo en medio ambiente, de abogado, de jurídico, duré 17 años. Y para usted poder incautar, cerrar, desbaratar, vamos a llamar en términos popular, usted debe iniciar un procedimiento, como decía ahorita, administrativo. ¿Entiende? Y que esa persona se defienda de ese procedimiento. O sea, que ni la fiscalía ni Hacienda ni nadie a mandar a desmantelar nada. Ni ayuntamiento ni nadie. Un ejemplo. Ahora mismo viene Indotel, un ejemplo. Sí. Y viene a entrar. Para entrar por esa puerta, lo primero es que debe hacer un procedimiento. Claro, y necesita una orden. Y le voy a recordar algo. Yo no sé si ustedes saben, pero hace alrededor de un mes que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde ordenó la devolución de unas bocinas al Ministerio de Interior y Policía, porque el Ministerio de Interior y Policía incautó esa bocina sin haber un proceso penal abierto. Hay que tener mucho cuidado, ojo. Hay que tener mucho cuidado y conocimiento sobre los procedimientos, los conceptos en la ley, sobre todo en el Código Procesal Penal, sobre lo que es la incautación y sobre ¿entiende? La incautación es a partir de un proceso penal abierto que tenga un ciudadano, porque le estoy diciendo, ¿dónde está la Constitución? Hablemos de la Constitución, porque incluso cualquiera, institución o persona, puede ser una acción de amparo preventiva, porque de eso también podemos hablar, que existen 7 tipos de amparo, del ciudadano o la empresa pueden ir. Usted preventivamente entiende que lo van a matar, le van a quitar la vida o lo van a apresar, lo que sea, usted puede ir donde un juez preventivamente. Entonces ya es otro tema, pero lo que le estoy diciendo es porque se escucha muchas voces. Hay que traerlo aquí por lo menos quincenal. Gracias, Blas Sandoval, por estar con nosotros. Gracias a la gente que ha estado ahí desde